Según los expertos, las extrañas y gigantescas huellas halladas en muchos lugares, junto a los relatos de numerosos testigos, demuestran el aterrizaje de naves extraterrestres en nuestro planeta. Los investigadores del fenómeno OVNI han venido registrando en los últimos años no solo el vuelo de estos artefactos, sino que se han encontrado en los campos donde han aterrizado huellas de sus artefactos y también huellas de sus pisadas, lo cual nos da un valioso material para el estudio. Hasta hoy no ha sido posible llegar a una conclusión completamente indiscutible, 100% efectiva. Falta por contrastar con restos de laboratorio la presencia real de elementos que sean extraños o incluso modificados en comparación a aquellos que nosotros conocemos en temas terrestres. Cuando hablamos de aterrizajes OVNI, una huella sobre el terreno nos lleva a la conclusión dentro de lo que es la investigación in situ de campo, es de que allí ha aterrizado algo. Otra cosa es de qué se trató, qué es lo que aterrizó en ese lugar. Los investigadores han catalogado una serie de efectos o de evidencias que suelen encontrarse, no en todos los sucesos de aterrizajes OVNIs, pero que suelen ser depresiones en el terreno provocados por la huella que deja el eventual sistema de soporte que tenga el objeto para tomar tierra. Suelen encontrarse quemaduras, incluso se ha detectado radiactividad en la zona. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro aquí en Galicia, que fue uno de los casos de ovni aterrizaje con humanoides más importantes que se han podido dar en el mundo, y fue lo ocurrido el 7 de marzo de 96 en la localidad de Ferrerías, en la provincia de Lugo. En ese caso pudimos sacar unos moldes de escayola que, una vez llevados a la Universidad de Santiago, al Departamento de Zoología, la opinión personal de los científicos era de que no se trataba de la huella de ningún animal conocido por ellos. Para mí no hace falta otra cosa, porque toda la historia en sí, más esas huellas, demuestran que allí aterrizó un objeto volante no identificado con 8 individuos de 2,5 metros a bordo que pesaban cerca de 250 kilos, y por eso pudimos coger esas huellas que penetraban 19 centímetros en el terreno. En Serradoutes varios testigos vieron una bola de fuego en el año 94 desplazarse a primera hora de la madrugada hacia un monte cercano. Cuando el Departamento de Investigación del Observatorio de Santiago hicieron un informe, llegaron a la conclusión de que posiblemente allí lo que hubiera caído fuese un meteorito. El cráter, desde luego, era un cráter completamente irregular, habían saltado los pinos y todo el sustrato que lo sujetaba a más de 150 metros pendiente abajo, quedando la roca limpia. Tenía que haber sido algo tan sumamente tremendo que no podía sujetarse debajo del sustrato del suelo. Realmente algo cayó en aquel lugar, pero nunca se encontró resto alguno, ni supimos exactamente qué es lo que sucedió. Un fenómeno muy extraño. Los efectos sobre los testigos cuando se aparece un objeto volante no identificado que ellos asocian a una supuesta nave extraterrestre son variados. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que van circulando con su coche que de repente pues todos los aparatos técnicos o bien se vuelven locos o directamente las baterías de los coches se descargan completamente, el coche queda parado y en un momento determinado, incluso sobre el propio testigo, se empiezan a producir efectos físicos como son pérdida de memoria, vómito. Uno de los efectos físicos provocados por el fenómeno OVNI que más ha documentado los investigadores a lo largo y ancho del planeta y son los efectos que provocan sobre diferente aparataje técnico. La aproximación del testigo a estos objetos ha llevado que en muchísimas ocasiones el vehículo se detenga. En otros incidentes solamente se ha provocado una interferencia sobre el sistema eléctrico del coche. Incluso en domicilios y casas se han sentido como la televisión, la radio y diferentes aparatos eléctricos que haya en la casa pues han sufrido este tipo de alteraciones ante la cercanía de estos objetos. Cuando hablamos de huellas de objetos volantes no identificados asociados al fenómeno extraterrestre, uno de los más llamativos era el que se produjo en la década de los 80 en el Cerro del Pajarito. Estamos en Argentina y esta huella apareció de la noche a la mañana cuando durante la noche se estuvieron produciendo también en toda la región, según dijeron los testigos, avistamientos de luces en los cielos. Y estamos hablando de una huella de más de 40 metros de diámetro que literalmente
quemó el terreno y que estuvo vigente en este lugar durante meses. Fue fotografiada, fue analizada, se llegó a la conclusión de que aquel terreno se había quemado además a una velocidad verdaderamente extraordinaria, como si algo literalmente se hubiera posado. El ejemplo que pusieron, dada la circunferencia que dejó en el terreno, es como si un cigarrillo gigante lo hubieran apagado en la ladera de la montaña. Esta posiblemente sea una de las huellas más sorprendentes de las que se han registrado en torno al fenómeno OVNI. Ante la abundancia de evidencias y la contundencia de los testimonios, parece extraño que los gobiernos de los países más desarrollados carezcan de una postura oficial sobre este fenómeno. El hecho de que estos objetos hayan dejado su huella en los terrenos y devengan efectos físicos sobre las personas ha despertado, como es lógico, la curiosidad de los estamentos oficiales, quienes sin embargo nunca se han pronunciado al respecto, a pesar de que han existido diversas comisiones de estudio para determinar cuál era la naturaleza de este fenómeno. En España además se produce un hecho muy singular, y es que el propio Ejército del Aire defiende la no existencia de los objetos volantes no identificados, especialmente cuando se asocian al fenómeno extraterrestre. Y sin embargo, no deja de ser una incongruencia que entre los documentos que se desclasifican en el año 92 surge un documento, la Instrucción General 40/5, que te dice paso a paso cómo tienen que reaccionar los militares si se encuentran ante un objeto volante no identificado. Si además este objeto volante no identificado aterriza, cómo hay que reaccionar. Si además descienden sus tripulantes, cómo tienen que actuar los estamentos militares. Yo parto de la idea de que si para el ejército no existe el fenómeno OVNI como fenómeno extraterrestre, no sería necesaria una instrucción de este tipo. El 10 de septiembre de 1990, el pueblo portugués de San Vicente de Alfena fue testigo de uno de los más importantes sucesos relacionados con el fenómeno OVNI en la península ibérica. Nos encontramos en una localidad cerca de Oporto, llena de miedo, llena de temor de que aquello pudiese volver a suceder. En el mes de septiembre de 1990, en un día soleado, hubo un grupo de niños que vio algo en el cielo que les pareció extraño, como si fuera una esfera. Era un objeto que hizo un trayecto por todo el pueblo de Alfena, volando relativamente bajo. Estos niños alertaron lógicamente a sus familiares y a otros adultos que pudieron atestiguar la observación de un artefacto volador esférico con una especie de apéndices o patas que caían de su parte inferior, el cual hizo un movimiento en un radio de cerca de 500 metros durante al menos 50 minutos. A cierta altura el objeto empezó a bajar y parecía que iba a aterrizar. Realmente dio la idea de que iba a aterrizar. El objeto quería aterrizar en un campo de fútbol que existía en la zona. Eso fue corroborado por la policía del campo de fútbol, que observaron desde muy cerca que realmente el objeto estaba prácticamente en el suelo, más o menos a 1 metro de altura. En aquel momento había un grupo de trabajadores que estaban en el almacén y salieron. Tiraron piedras al objeto, lo que hizo que éste se elevase. Las piedras no llegaron a darle, pero hubo como una respuesta inteligente, digámoslo así. Al lanzarle las piedras, el objeto se fue. Lo curioso en este caso es que en aquella población había un colaborador de un periódico de noticias que fue a buscar una cámara que tenía a mano e hizo 4 fotografías a una altura a la que prácticamente el objeto no se veía. Eran 4 pruebas de que realmente había pasado algo. La investigación comenzó muy pronto y consiguió recoger las noticias en caliente de lo que allí había sucedido. La Fuerza Aérea también emitió un comunicado después de analizar los negativos para decir que no habían tenido ningún registro de radar y que no tenían conocimiento de maniobra militar alguna, por lo que prácticamente no podían clasificar el objeto.
Analizando los diferentes lugares con presencia de huellas o vestigios de posibles aterrizajes ovni, parece no existir una pauta clara, ni tampoco zonas donde se produzcan con más frecuencia que otras. No lo sé. A mí no me parece que haya un sitio específico o una zona más propensa para que haya esos aterrizajes por parte de esos fenómenos, sean lo que sean. No diría que los lugares en términos de aterrizajes estén totalmente comprobados, ni que haya lugares más propicios para hacerlos. En tanto en cuanto en la península ibérica hay muchos casos de contactos con extraterrestres en lugares muy distintos. Hay efectivamente zonas donde el número de observaciones es mayor que en otras. Por ejemplo, aquí en Portugal, en el litoral del país, lo cual es conocido en Europa y en el resto del mundo. En general hay también zonas de concentración en las grandes ciudades. Digamos que la idea es que algunas ciudades atraen estos fenómenos. El contar con la presencia de más de un testigo añade más información y credibilidad al suceso. Por esta razón, fue tan importante la experiencia del matrimonio Aníbal y Filomena Matiñas en septiembre de 1983. En la playa de Salgueiros, cerca de Oporto, una pareja que estaba haciendo camping en una zona cercana a la playa, aproximadamente a la 1 o las 2 de la mañana, son sorprendidos por una especie de flash en su tienda de campaña. Sienten algo extraño. Abren la tienda y salen fuera viendo que hay uno o más objetos cerca de la playa, a unos 500 metros de distancia. Se quedan sorprendidos aún más cuando ven a 4 seres altos, vestidos con trajes blancos, que parecía que flotaban en el aire, muy despacio, en ausencia de gravedad. Parecía que estaban preocupados por investigar lo que pasaba a su alrededor. Parecía que tomaban muestras. Ellos piensan que los seres les ven, porque el foco de luz vuelve a iluminarles sobre la tienda. Y los seres se desplazan nuevamente hacia los objetos. Ven que encima de los objetos hay una especie de cúpula que emite el flash de luz que les iluminaba la tienda. Los objetos se levantan y dando una vuelta sobre la playa, vuelven a aterrizar. Los seres vuelven a salir y la pareja completamente aterrorizada dice, ¿qué es esto? Los seres vuelven a hacer más o menos lo mismo y después se van. Al parecer, el equipo de investigadores de STEC, cuando tuvieron conocimiento de este caso, fueron al lugar a intentar saber lo que había pasado. Sacaron fotografías e intentaron ver si había señales de ese aterrizaje, pero no encontraron nada. Tuvieron la oportunidad de hablar con la pareja y pensaron que los dos eran coherentes con lo que allí había pasado. Eso también es importante saberlo. El 29 de septiembre de 1989, 5 jóvenes, intrigados por unas luces que se veían en el horizonte, acudieron a la playa de Conil sobre las 9 de la noche. Según su testimonio, de improviso, unas formas extrañas surgieron del agua. Ven acercarse algo, 2 formas humanoides que vestían una especie de túnica de gran altura, de gran tamaño. Luego se añade una más, una tercera forma, con rasgos más difusos. Estos seres tenían rasgos completamente anómalos. De hecho, no tenían ningún tipo de rasgo facial, simplemente una cabeza en forma de huevo, sin ojos, sin cejas. Se comienzan a pasar una especie de lucecita los unos a los otros, hacen una especie de hueco de arena donde entran aquellas formas humanoides sin un rostro definido y cuando salen son 2 personas tipo turistas nórdicos. De pronto aparecieron como si fueran seres humanos completamente normales. Salen andando hacia el pueblo
y desaparecen ante la consternación de aquellos 5 jóvenes que no daban crédito a lo que estaban viendo y que sobre el terreno hubo unas marcas que, si no definitorias, sí evidentes de la presencia de aquellos 2 seres en la playa. Estos seres se hospedaron incluso en un hotel de la localidad, dando nombres y apellidos. Lo más curioso es que 2 días antes, un suceso muy parecido, pero esta vez a plena luz del día, ocurría en la ciudad rusa de Voronezh. En un parque público, ante la mirada de todos los que allí paseaban, aterriza una nave de la cual salen unos seres también de gran altura, seres que no se le ven los rasgos físicos, que se pasean por allí, que no interactúan, pero que sin embargo van dejando suficientes muestras de su presencia como para los que testigos se asusten, se queden asombrados. Se habla incluso del secuestro, del rapto de un chico de entre los que estaba en aquel parque. No solamente se relacionó el caso de Voronezh y el de Conil por la cercanía en el tiempo, sino por el hecho de que fueron episodios que no son comunes dentro de la ufología. No solamente estamos hablando de la visión de objetos voladores no identificados, sino que multitud de testigos, tanto en el caso español como en el caso soviético en aquella época, dijeron que habían visto el desembarco de humanoides. Hay extraterrestres entre nosotros, infiltrados, hay extraterrestres que tienen, de ser cierto ese encuentro en Conil, la capacidad de metamorfosear su apariencia física, lo cual nos retrotraería a lo que ya se cuenta en epopeyas antiguas, mesopotámicas, egipcias, de esos dioses que cambiaban su apariencia y que indudablemente no estarían de unos siglos para acá entre nosotros, llevarían milenios entre nosotros, lo cual nos da una idea de la juventud de nuestro planeta, pero de la antigüedad de esas visitas. De lo que se desprende de la investigación y el análisis del caso de Conil, podría decirse que en algunas ocasiones seres de procedencia anómala se han podido infiltrar momentáneamente entre la población humana, pero como digo, este es un tema muy peliagudo. Quizás los viejos relatos de poblaciones extremeñas como Garganta la Olla, sobre la aparición de misteriosas criaturas, estuviesen relacionados con la capacidad de transformación de estos seres. Hace 70 años, en este lugar se produjeron una serie de avistamientos verdaderamente insólitos. Quizás uno de los más llamativos fue el que protagonizó José Pancho Campo, que estando en un refugio de montaña a altas horas de la madrugada, en un momento determinado, alguien llamó a la puerta, abrió la puerta, le invitó a que se cobijara junto al fuego, y cuando fue a azuzar la lumbre se dio cuenta de que este ser, que parecía una monja que iba camino del cercano monasterio de Yuste, tenía, según dijo el testigo textualmente, patas como las cabras. La vinculación de la ufología con la mitología es clarísima, ¿no? Muchos de los casos ufológicos actuales, donde se ven a seres híbridos, mitad humanos, mitad animales, sobre todo caprinos, ¿no?, con pezuñas de cabra, están muy vinculados con el folclore de la antigüedad. En Garganta de la Olla, no una vez, sino 2 veces, ocurrió un fenómeno similar. Yo particularmente lo relaciono con fenómenos folclóricos de seres mitológicos muy relacionados con el ciclo de Melusina, donde este tipo de entidades tenían pezuñas de cabra que les daba su parte sobrenatural. Luego, que lo queramos relacionar con los ovnis o no, es otra historia. Aún persiste el misterio en la base militar de Talavera la Real, en la provincia de Badajoz. Lo que sí sabemos es que este es uno de los pocos casos en donde los militares emplearon sus armas reglamentarias. Estamos hablando del mes de noviembre del año 1976, cuando 2 militares, José María Trejo y Juan Carrizosa, se encontraban de noche en sus respectivas garitas, separados tan solo por 60 metros, y a altas horas de la madrugada empezaron a observar cómo en el cielo había una serie de luces extrañas que parecían sobrevolarles. En un momento determinado, de estas luces se dio paso a otro fenómeno bastante particular, y es que ellos aseguraban estar oyendo detrás de su posición sonidos muy extraños. Incluso llegaron a calificarlos que era como si una especie de oso gigantesco estuviera detrás de ellos. Inmediatamente lo que hicieron fue armar su fusil. Fueron a buscar a ver qué había ocurrido, si alguien se había infiltrado en esta base militar de Talavera la Real, y cuando se acercaron a la posición que supuestamente ocupaba ese intruso, lo que vieron fue un objeto que había tomado tierra, un objeto luminoso, del que además
había descendido una criatura que definieron tenía más de 2 metros de estatura, como si estuviera embozado en un traje verde, como si fuera una especie de buzo. Un ser muy alto, con los brazos en cruz, de color verdoso. Ellos llegan a disparar hasta 500 balas. Entran en una situación caótica, no descubren ningún proyectil después de ese tiroteo. Al día siguiente, cuando se empezó a rastrear la zona para ver qué era lo que había provocado este avistamiento, no se encontraron ni supuesta nave, ni supuesto extraterrestre, ni tampoco las balas que dispararon durante esa noche. Y lo más sobrecogedor, tanto Trejo como Carriosa, como Hidalgo, reciben una extraña radiación. Y a día de hoy no hay información alguna oficial de qué dolencias sufrieron y qué las provocó. El enigma sigue ahí. Algo se apareció en una base aérea española, un grupo de soldados dispararon más de 500 balas y no se sabe a qué. Sabemos que lo ocurrido en la base de Talavera la Real no es el único caso de estas características. Entonces, ¿por qué los estamentos militares guardan silencio? ¿Es por desconocimiento o tratan de ocultar algo? El gobierno de España tiene recogidos evidentemente diferentes encuentros a nivel militar, pero también a nivel de fuerzas de seguridad del Estado, pero sigue habiendo esas cortapisas en torno a un fenómeno que no entienden y a las cuales pues se les trata de dar todo tipo de explicación antes que la de un evento ufológico. El por qué este oscurantismo estaría en que no habría una explicación convencional, puesto que estaríamos hablando de personal suficientemente cualificado que ha visto el desembarco o ha visto en ocasiones no solamente el objeto, sino ha visto a sus tripulantes. En España había mucha expectación en el año 92, en el mes de septiembre, cuando se desclasificaron los primeros informes. Sin embargo, inmediatamente llegó la decepción, porque se habían arrancado folios, se habían añadido otros, y lo más terrible es que se habían añadido las conclusiones. Siempre se trata de buscar una alternativa racional, aunque muchas veces la explicación más improbable es la más evidente. Ese es el problema que nos encontramos actualmente con las explicaciones oficiales en torno a aterrizajes o evidencia física de un aterrizaje extraterrestre. Y ante esto, un estamento militar no tendría más que decir que o el testigo está fabulando o está mintiendo o realmente está frente a un fenómeno extraño, anómalo y que apuntaría a la existencia de no solo naves procedentes de otro mundo, sino a tripulantes. Pero la tapadera gubernamental no pudo silenciar a algunos oficiales de ejércitos europeos que, pese a las posibles represalias, desvelaron la verdad. En 1999 salió a la luz un expediente que debería haber permanecido en la más absoluta confidencialidad. Eran las conclusiones a las investigaciones del Cometa, el Comité de Estudios Avanzados del Gobierno de Francia. El informe Cometa es un estudio llevado a cabo por altos funcionarios del gobierno francés, entre ellos algunos militares y científicos, que tenía por objeto determinar el riesgo para la defensa del fenómeno de los no identificados. De hecho, se basaron en las informaciones del CEPRAN-GEPAN, que es una oficina que pertenece a la Agencia Espacial Francesa, el CNES, que es una de las pocas oficinas, a su vez, que está subvencionada por el Estado francés para investigar el fenómeno OVNI. Básicamente el título del estudio es Los ovnis, ¿para qué nos debemos preparar? ¿Qué implicación tiene en la defensa militar? Hay 500 casos, pero tan solo hay 47 analizados a dedo, digámoslo así. Se han documentado y no estaban destinadas al público general. Yo no he creído nunca seriamente en el informe Cometa. Te recuerda un poco la desclasificación del año 92 del Ejército del Aire Español. Que al final no dicen, no, oiga, mire, lo que está pasando es esto. No, siempre dejan como una duda, una posibilidad. Se juega con eso, se juega. Lo interesante del informe Cometa es que no lo firmaba un grupo de ufólogos, sino que era un informe realizado por miembros de los servicios de la inteligencia francesa y militares de muy altísimo rango. El informe viene avalado por científicos, por militares y por funcionarios de alto rango. Por lo tanto, las conclusiones que se ofrecen en el mismo
tienen una credibilidad absoluta. Estamos hablando de elevados estamentos militares. Por tanto, no son unas personas cualesquiera. Tienen conocimientos técnicos de defensa, de estrategia, y saben valorar si hay un peligro inminente o no. Para lo que nosotros deberíamos estar preparados es para un fenómeno que desconocemos, pero que puede tener implicaciones peligrosas para la seguridad aérea. ¿Qué casos son aquellos que investigaron esos científicos para sacar el informe? ¿Le faltaban casos más importantes, más interesantes que pudieran estar en poder de la Fuerza Aérea Francesa, por ejemplo, y que a la Fuerza Aérea Francesa no le interesó que pasaran por las manos de estos científicos? Con toda seguridad. Entonces, la credibilidad del informe o, digamos, su buen hacer ya cojea. A mi entender, que este grupo de personas se animasen a firmar este documento, Cometa, me lleva a pensar que en realidad el fenómeno OVNI es algo sobre lo que se habla, se discute e interesa en las más altas instancias gubernamentales de los países occidentales. El informe Cometa dio lugar a una publicación monográfica que incluso fue presentada por el presidente de la República Francesa y dio lugar posteriormente a un comité permanente de estudio científico sobre fenómenos aéreos anómalos, que es el único que permanece abierto todavía en pleno siglo XXI. Así visto, aparecen varias cuestiones, principalmente de defensa, lo que supone que así haya más estudios y que estemos más atentos a un fenómeno que es real y que puede tener consecuencias. En ese informe se traslucía la cuestión de que es posible que algunas naves extraterrestres recuperadas por ciertos gobiernos, sobre todo el estadounidense, pues eso fuese la causa de que luego se desarrollase toda una serie de tecnología, ¿no? Y esos firmantes daban visos de credibilidad al incidente Roswell, al caso del famoso estrellamiento de un platillo volante en Nuevo México. Sus conclusiones son contundentes. Hay un 5% de los casos registrados que no tienen explicación alguna, y lo que es todavía más importante, apuntan a la posibilidad de que su naturaleza sea extraterrestre. Uno de los casos paradigmáticos incluidos en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire Español se registró en 1976 al noroeste de la isla de Gran Canaria, en los alrededores de la localidad de Gáldar. Un doctor, Francisco Julio Padrón, que en el año 76 tiene un avistamiento verdaderamente importante en Gran Canaria, donde observa una esfera de un tamaño gigantesco que está flotando justo al lado de la carretera, en cuyo interior además hay dos seres aparentemente enfrentados uno a otro de más de 2 metros de altura. Así es representado de hecho el croquis en el informe que es posteriormente desclasificado. Eso inequívocamente nos remitía a un objeto no identificado, tripulado en este caso por seres que no tenían nada que ver con la especie humana. En aquel preciso instante en el que el coche pasaba por allí, el objeto salió despedido hacia el firmamento, con la peculiaridad de que una corbeta del ejército español, de la Marina, que estaba trabajando en los alrededores, pudo registrar el despegue del asombroso artefacto. ¿Qué es lo que se sabe de estos seres? Pues verdaderamente no se sabe absolutamente nada. No hay una explicación fidedigna, salvo el testimonio de esta persona que, bueno, simplemente explicó lo que vio. Gáldar supuso muchas cosas y sigue siendo uno de los grandes enigmas, sobre todo porque los militares tomaron conciencia de que algo que no tenía explicación, que parecía que no pertenecía a nuestra realidad, a nuestro mundo, se colaba en nuestro espacio aéreo español. El expediente desclasificado en el que se ofrece lo que ocurre en Gáldar posiblemente sienta las bases de cómo actuar ante un suceso de ese tipo, porque evidentemente estamos ante algo muy serio. Estamos hablando de dos seres de una estatura increíble que además permanecen flotando en mitad de una esfera que a su vez está flotando junto a la carretera cuando es vista por Francisco Julio Padrón, por el doctor Padrón. Quizás sienta las bases, como digo, para lo que posteriormente sería la investigación
este tipo de sucesos dentro del ámbito más militar puro, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues un suceso que rompía los esquemas porque hasta ese instante no se había producido nada parecido. Otra de las cuestiones que se plantean a la hora de analizar el fenómeno aterrizaje es que la mayor parte de ellos suceden en los momentos donde se registran las famosas oleadas de avistamientos ovnis. Durante la época de la oleada gallega, entre finales del 95 y mediados del año 1996, es cierto que recogimos varios casos de aterrizajes, ¿no? Algunos francamente espectaculares, con huellas en el terreno, con testigos desde diferentes puntos. Benjamín Suárez Estevez, jefe del Departamento de Fotografía Espacial de la NASA, que fue el que diseñó las cámaras que llevaban acopladas el módulo lunar, y él le daba instrucciones a los astronautas de cómo colocarlas. Referente al tema OVNI, manifestó haber tenido en sus manos fotografías y filmaciones en las que se veían determinados objetos con mucha nitidez. Me parece que yo no tengo por qué dudar de la palabra de este hombre. Parece ser que actualmente las informaciones relativas a todos estos sucesos en los medios de comunicación son menos numerosas que en décadas anteriores. Hubo una época en los años 80 en que los propios medios se hacían un eco grande de todos estos relatos. Y por tanto, también daban idea e interés a parte de la población para prestar más atención al cielo y estar mirando hacia arriba un poco más para ver qué pasaba allí. Es cierto que el fenómeno extraterrestre, entre comillas, y muy grandes, asociado al fenómeno aterrizaje, ha perdido mucha fuerza, ¿no?, en los últimos años. Aún así tenemos, en el año 1996 se produce el gran caso en nuestro país, posiblemente el más importante del siglo XX, en la localidad de Los Villares, en Jaén, donde un humilde agricultor a las 12 del mediodía, que no es una hora muy habitual para ver este tipo de objetos, observa cómo en mitad de lo que él denomina una era hay algo aterrizado que identifica como si fuera una especie de contenedor de icona que desaparece y aparece dependiendo de la distancia en la que él se coloca. El caso de los Villares ocurre en el año 96, en julio, cuando Dionisio Ávila, un jubilado de esta localidad de Jaén, en su paseo rutinario, se encuentra con un objeto extraño en forma de campana, con 4 ventanas totalmente opacas, negras, en forma de ojo de buey, cuando ante él aparecen 3 humanoides. Y un detalle sorprendente y que no tiene parangón con otro evento de este tipo es que durante unos instantes la imagen que se presenta ante Dionisio Ávila desaparece durante fracciones de segundo, como si estuvieran envueltos en algún tipo de campo de camuflaje. Este posiblemente sea uno de los grandes casos porque además dejó una evidencia física. Uno de los seres arrojó una piedra al testigo que hoy en día está en manos de uno de los mejores investigadores que hay en nuestro país, Juan José Benítez. Huellas inquietantes, acciones desconcertantes, realizadas por seres que salían de unas misteriosas naves, podría dar la impresión de no querer pasar del todo desapercibidos. Que un objeto deje huellas sobre un terreno o esté posado junto a una carretera para ser avistado por uno o 2 protagonistas, está revelando no una intención de contacto, sino lo que los investigadores denominamos una especie de puesta en escena, como si aquello tuviera un propósito no en el estudio mismo de lo que están haciendo, sino de dejarse ver en esas circunstancias. Lo cierto es que se crea un teatro del absurdo en el que prácticamente el testigo se ve manipulado, se ve superado por las circunstancias, convierte su vida desde el instante en el que tiene esa experiencia, pues prácticamente convierte su vida en una auténtica búsqueda, ¿no? El objetivo es intentar dar explicación a eso que de una forma u otra le ha roto los cánones para siempre. El factor OVNI es curioso. Por un lado se quiere mostrar y por otro lado no. Es verdad que a pesar de la gran diferencia de descripciones y de identidades que existen, parece real que todos tengan el mismo comportamiento. Si es un comportamiento común, articulado o no, no lo sé. Uno de los más eminentes ufólogos mundiales, Jacques Vallée, propuso una ley según la cual en los lugares más alejados y más remotos había mayor posibilidad de tener un avistamiento, como que ellos rehúsan el contacto. Pero hay muchos otros casos
en los que parecen hacer gala de un cierto exhibicionismo, casos en los que se han podido fotografiar, filmar en núcleos altamente poblados, como si quisieran llamar nuestra atención por una determinada circunstancia. Si suponemos que los extraterrestres han entrado en contacto con nosotros, ¿por qué ocultarse? Cuando esta pregunta se la haces a un contactado que cree firmemente en la existencia y en el contacto con estos seres, la respuesta siempre es la misma. Es que no estamos preparados. Posiblemente se produciría una hecatombe a nivel mental, espiritual, social en todo el planeta. Pero yo creo que esto es una estupidez. Realmente, si ellos se quisieran manifestar, si ellos existieran, ¿por qué no iban a hacerlo? ¿Habrá alguna ley cósmica por la que no puedan interferir directamente con nosotros? De ahí lo de mostrarse o no. Hacer esas experiencias a escondidas, hablar con nosotros a escondidas, les pone casi al límite. Por tanto, seremos un planeta desolado por la existencia de esa ley de no interferencia, que a veces es llevada al límite. ¿Y por qué no? Después de analizar los diversos casos sobre las huellas y la presencia de naves y seres alienígenas, ¿se puede afirmar que los extraterrestres han aterrizado en nuestro planeta? Yo pienso que existen pruebas más que suficientes de que hay fenómenos de aterrizaje por todos los indicios que tenemos. En el suelo, en las plantas. De hecho, hay testigos. Pero si vas a buscar pruebas físicas, hay muchas evidencias. Ahora bien, llegar a conclusiones de qué puede ser es diferente. Disponemos de suficientes pruebas y elementos de juicio, desde mi punto de vista, para afirmar que los ovnis han aterrizado, y no una ni dos veces, sino miles y miles y miles de veces. Si nos basamos en la mayoría de testimonios y vestigios hallados, parecería que estos supuestos aterrizajes se realizan con tácticas y estrategias premeditadas. A mí lo que me llama la atención es que cuando hablamos de un supuesto aterrizaje, especialmente en el año 95, que se produce una oleada verdaderamente importante en territorio gallego, generalmente siempre va acompañado de la aparición de lo que se denomina un humanoide. El número tan elevado de este tipo de seres que los testigos aseguran haber visto, a mí me sorprende porque posiblemente no encontramos un fenómeno similar en ninguna otra parte del mundo. De un modo general, la idea que me surge es que el fenómeno siempre se escudó en un modelo establecido. Se muestra y huye, dejando siempre una evidencia carente de análisis. Lo que observamos aquí también es una relación entre la evidencia física, la demostración física probada y verificable, y aquí lo que parecería más bien es una especie de espectáculo, de show montado, con intenciones que se nos escapan en lo absoluto. En todos los casos relacionados con el fenómeno extraterrestre, funcionarios y militares se muestran reacios a dar explicaciones. ¿Existe una mordaza gubernamental que les impide hablar? Los gobiernos y los militares de todo el mundo se han mostrado de forma desigual respecto al fenómeno ovni, pero hay un común denominador en todos ellos, y es que hay una velada cortina de silencio que afecta a los no identificados. Yo no creo que exista una mordaza gubernamental que impida hablar a los militares, simplemente por puro criterio deontológico, por su formación, porque este tipo de sucesos forman parte de la materia reservada más pura y más dura. Ellos ya saben que no pueden hablar de este tipo de fenómenos, especialmente cuando son testigos de ello. Sí, creo que habrá una potencia estratégica. En fin, en nombre de la preservación, de evitar un temor colectivo, de evitar el pánico colectivo, de segregación social. Naturalmente, esto provocaría muchos problemas a los gobiernos. Si todos estos objetos desconocidos no fueran de naturaleza extraterrestre, ¿cuál sería su procedencia? ¿Podría ser todo un montaje? Lo que nos dicen los indicios es que sucede algo extraño, que puede pasar por ser un montaje. Pero los estudios demuestran que no lo es. Indudablemente, dentro de la casuística hay casos que no son reales, que tienen una explicación convencional o que han sido fraudes, pero la mayoría de los casos son
claramente apuntan a la existencia de un fenómeno real y sumamente interesante. ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que aterrizó en ese lugar? Los investigadores han catalogado una serie de efectos o de evidencias que suelen encontrarse, no en todos los sucesos de aterrizajes ovnis, pero que suelen ser depresiones en el terreno provocados por las huellas que deja el eventual sistema de soporte que tenga el objeto para tomar tierra. Suelen encontrarse quemaduras, incluso se ha detectado radiactividad en la zona. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro aquí en Galicia, que fue uno de los casos de ovni aterrizaje con humanoides más importantes que se han podido dar en el mundo, y fue lo ocurrido el 7 de marzo de 96 en la localidad de Ferrerías, en la provincia de Lugo. En ese caso pudimos sacar unos moldes de escayola que, una vez llevados a la Universidad de Santiago, al Departamento de Zoología, la opinión personal de los científicos era de que no se trataba de la huella de ningún animal conocido por ellos. Para mí no hace falta otra cosa, porque toda la historia en sí, más esas huellas, demuestran que allí aterrizó un objeto volante no identificado con 8 individuos de 2,5 metros a bordo que pesaban cerca de 250 kilos, y por eso pudimos coger esas huellas que penetraban 19 centímetros en el terreno. En Serradoutes varios testigos vieron una bola de fuego. Según los expertos, las extrañas y gigantescas huellas halladas en muchos lugares, junto a los relatos de numerosos testigos, demuestran el aterrizaje de naves extraterrestres en nuestro planeta. Los investigadores del fenómeno OVNI han venido registrando en los últimos años no solo el vuelo de estos artefactos, sino que se han encontrado en los campos donde han aterrizado huellas de sus artefactos y también huellas de sus pisadas, lo cual nos da un valioso material para el estudio. Hasta hoy no ha sido posible llegar a una conclusión completamente indiscutible, 100% efectiva. Falta por contrastar con restos de laboratorio la presencia real de elementos que sean extraños o incluso modificados en comparación a aquellos que nosotros conocemos en temas terrestres. Cuando hablamos de aterrizajes ovni, una huella sobre el terreno nos lleva a la conclusión, dentro de lo que es la investigación in situ de campo, es de que allí ha aterrizado algo. Otra cosa es a lo largo y ancho del planeta, y son los efectos que provocan sobre diferente aparataje técnico. La aproximación del testigo a estos objetos ha llevado que en muchísimas ocasiones el vehículo se detenga. En otros incidentes solamente se ha provocado una interferencia sobre el sistema eléctrico del coche. Incluso en domicilios y casas se han sentido como la televisión, la radio y diferentes aparatos eléctricos que haya en la casa pues han sufrido este tipo de alteraciones ante la cercanía de estos objetos. Cuando hablamos de huellas de objetos volantes no identificados asociados al fenómeno extraterrestre, uno de los más llamativos es el que se produjo en la década de los 80 en el Cerro del Pajarito. Estamos en Argentina y esta huella apareció de la noche a la mañana, cuando durante la noche se estuvieron produciendo también en toda la región, según dijeron los testigos, avistamientos de luces en los cielos. Y estamos hablando de una huella de más de 40 metros de diámetro que literalmente quemó el terreno y que estuvo vigente en este lugar durante meses. Fue fotografiada, fue analizada, se llegó a la conclusión de que aquel terreno se había quemado además a una velocidad verdaderamente extraordinaria, como si algo literalmente se hubiera posado. El ejemplo que pusieron, dada la circunferencia que dejó en el terreno, es como si un cigarrillo gigante lo hubieran apagado en la ladera de la montaña. Esta posiblemente sea una de las huellas más sorprendentes de las que se han registrado en torno al fenómeno OVNI. Ante la abundancia de evidencias y la contundencia de los testimonios, parece extraño que los gobiernos de los países más desarrollados carezcan de una postura oficial sobre este fenómeno. El hecho de que estos objetos hayan dejado su huella en los terrenos y devengan efectos físicos sobre las personas ha despertado, como es lógico, la curiosidad de los estamentos oficiales, quienes sin embargo nunca se han pronunciado al respecto, a pesar de que han existido diversas comisiones de estudio para determinar cuál era la naturaleza de este fenómeno.
En España además se produce un hecho muy singular, y es que el propio Ejército del Aire defiende la no existencia de los objetos volantes no identificados, especialmente cuando se asocian al fenómeno extraterrestre. Y sin embargo, no deja de ser una incongruencia que entre los documentos que se desclasifican en el año 92... En el año 94 desplazarse a primera hora de la madrugada hacia un monte cercano. Cuando el Departamento de Investigación del Observatorio de Santiago hicieron un informe, llegaron a la conclusión de que posiblemente allí lo que hubiera caído fuese un meteorito. El cráter, desde luego, era un cráter completamente irregular, habían saltado los pinos y todo el sustrato que lo sujetaba a más de 150 metros pendiente abajo, quedando la roca limpia. Tenía que haber sido algo tan sumamente tremendo que no podía sujetarse debajo del sustrato del suelo. Realmente algo cayó en aquel lugar, pero nunca se encontró resto alguno, ni supimos exactamente qué es lo que sucedió. Un fenómeno muy extraño. Los efectos sobre los testigos cuando se aparece un objeto volante no identificado que ellos asocian a una supuesta nave extraterrestre son variados. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que van circulando con su coche que de repente pues todos los aparatos técnicos o bien se vuelven locos o directamente las baterías de los coches se descargan completamente, el coche queda parado y en un momento determinado, incluso sobre el propio testigo, se empiezan a producir efectos físicos como son pérdida de memoria, vómito. Uno de los efectos físicos provocados por el fenómeno OVNI que más ha documentado los investigadores